Les invito a recorrer el tiempo en busca de las voces, historias y lugares que hacen el eco de un camino. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días. Estamos en una nueva charla de la historia del camino. Mi nombre es Lautaro Brest Andrade, como le va a los caminantes que están del otro lado de la pantalla. Y hoy a mi lado estamos con Federico González, o también más conocido como Crónica de Balsas. Como Fede. O como Fede. O como Fede. Como Fede. En el mundo virtual, por ahí está más conocido como El pelado Fede. el pelado Fede. Ahí está. Bueno, Fede encaró un proyecto educativo ambiental donde se basa en el reciclaje para crear lazos entre comunidades. Ya nos va a ir contando los pormenores de esa aventura que comenzó en el 2014 en el río Limay. Limay. Arranca en el río Limay, o sea, la historia arranca en el río Limay, pero las primeras pruebas fueron en el río Ñirihuau. Irihuau. Y eso fue un poco quizás un juego. Sí, era más bien la formación de una historia. Yo en ese tiempo quería escribir un libro para viajar a África. Necesitaba una historia que me permita escribir un libro, y la venta de ese libro después a mí me iba a permitir poder estar viajando por el mundo vendiéndolo, ¿no? Claro. Y necesitaba la historia. Entonces, para crear esa historia que me permita escribir el libro, construimos una balsa para cruzar la Patagonia. Porque vos anteriormente tenías ya un recorrido de viaje por diferentes lugares de Sudamérica, ¿no es así? Sí, a mí siempre me llamó mucho la atención el tema de los Andes y la cosmovisión andina, todas las raíces andinas que nosotros tenemos acá en Latinoamérica. Entonces siempre me moví como por esta zona del Cono Sur, siempre como muy ligado a los Andes. Hasta que nada, en un momento en el 2014 en el Mundial fui para Brasil y ahí como que fui cambiando todo un poco. ¿Y cuáles son tus primeros recuerdos saliendo de viaje? Cuando termino, no, el primer viaje de todos fue en el 2002. Iba a haber un Cosquín Rock en plena crisis económica argentina. Yo vivía en un pueblo muy chiquito de Santa Fe, San Guillermo. Tocaba Charlie, en ese momento yo era extremadamente fanático de Charlie. Y nada, para la gente de los pueblos es muy difícil, ¿viste?, ver a artistas así de ese calibre. Entonces, con 15 o 14 años nos fuimos hasta Cosquín. Desde Santa Fe a Cosquín, a dedo. Ahí se fueron, te fuiste con amigos. Sí, ese fue el primer viaje que hice. Después ya de ahí, el siguiente vino cuando terminé la secundaria, que estaba viviendo en Chile. Y en ese momento hicimos un viaje de 3 meses al sur de Chile. 2 meses al sur de Chile, a Chiloé. A Chiloé, sí. Y nada, obviamente pasamos por un montón de pueblos antes de Chiloé, donde no solo tuvimos ese contacto con el mochileo real, en el cual llegás y armás la carpa y vivís en carpa y sos un caracol porque llevas todo en la mochila, sino que además tuve la suerte de poder hacer amistades que me perduran hasta el día de hoy en esos pueblos del sur de Chile. De hecho hay un pueblo que se llama Gorbea, que hoy en día es como si yo hubiese vivido en ese lugar. Tengo lazos muy fuertes. ¿Cómo haces ese lugar? ¿Cómo es? Y es un lugar muy chiquito, que debe tener unos 20.000 habitantes. Tiene un río que tiene 2 balnearios muy lindos. Uno tiene una caída de agua, ¿cómo se llama? Un salto de agua. Esa zona se llama El Salto, agua transparente, hermoso. Y el otro se llama las piscinas, porque tiene pozos muy profundos. Entonces vos te puedes tirar de árboles, de trampolines. Ya le vamos a mostrar a la gente que está del otro lado de la pantalla, pero si usted mira esta postal, que estamos en la casilla Uch, ¿le vas a acordar un poco a Chiloé? Quizás. Sí, aire. puede ser por el tema de los barquitos, el hecho de tener agua salada acá al frente. Sí, un poco sí. No me hace acordar particularmente a Chiloé, pero sí, tiene un aire. Es sur. Bueno, ¿y en qué momento haces el clic para comenzar el proyecto con las balsas? Bueno, había estado viajando, había estado mochileando durante 7 años. Me encontraba en ese momento en Bolivia, ¿no? Una noche de insomnio, decido que mi etapa como mochilero se había acabado y pienso que como que el próximo paso que debía dar era formalizar mi vida, sentar cabeza, ¿viste? Y todas estas cosas. Y flashé, ¿viste? Y me fui ahí a Chile, conseguí trabajo enseguida en una escuela como profe, porque yo soy profe. Me puse a trabajar como profe, alquilé una casa, me compré un auto, hice como toda la movida que uno cree que tiene que hacer cuando dice voy a sentar cabeza.
9 meses. Después de esos 9 meses trabajando ahí en la escuela y en una piscina, como trabajaba en ese tiempo, digo, esta vida es muy aburrida, extremadamente aburrida. Era como que solamente vivía para trabajar y juntar plata para no llegar a fin de mes y pedir adelantado dinero para poder vivir los últimos días del mes. Una noche, escuchando el Piti Álvarez y volviendo de la casa de mis viejos, estoy en un semáforo en rojo a las 2 de la mañana un domingo. Acelero, voy a 30 kilómetros por hora, quizás 30, 40, yo no me acuerdo, 20 quizás, porque era muy lento lo que iba, y arranca la canción del Piti Álvarez, Perro Guardián. Chan, 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 na, 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 na. Y yo inmediatamente empiezo como a mover la cabeza. Y digo, a mi vida le falta adrenalina. Entonces llego a casa y ahora viene una escena que es muy de película, porque me agarro un mapamundi, un globo terráqueo, y digo, ya fue, yo lo que quiero hacer con mi vida es viajar, tengo que viajar, y a la mierda como todo esto que estoy haciendo ahora, ¿viste? Bueno, pero ¿a dónde voy? Agarro el mapa, el globo terráqueo, lo giro, y en eso que lo giro cae océano. Claramente el océano no podía ir. Entonces me doy una segunda oportunidad. Vuelvo nuevamente a girar el globo terráqueo, nuevamente cae océano, pero esta vez decido yo aproximarme a alguna de las costas que tenía cerca. Tenía arriba la India. En ese momento estaban todos yendo a la India, porque estaba como muy... Había mucho furor con el tema del yoga, la meditación, el hinduismo, y todo esto. Había como una corriente de viajes hacia aquel lado. No, más o menos en 2016. Esto es del 2013. 2013, claro, más o menos. Esto es del 2013. Entonces ahí digo, no, bueno, no voy a ir a la India porque me voy a cruzar con todas las personas que están yendo para allá, ¿viste? Yo no quería. Miro para el lado y tenía la isla de Madagascar, que hasta ese momento yo pensaba que solamente era la película, no sabía que existía. Y digo, bueno, qué copado, me quiero ir para África. Después empiezo a interiorizarlo un poco con África y llego a Etiopía. En Etiopía me encuentro con que estaba el Valle del Rift, que es donde encontraron a Lucy, los restos de Lucy, que es como la madre de todos nosotros, la madre de la humanidad, le dicen la abuela de la humanidad, y bueno, para allá. Y ahí arranca el tema de las balsas, porque digo, bueno, renuncio al trabajo, ¿cómo hago para solucionar el viaje? En Bolivia había conocido a un chico que viajaba vendiendo un libro y me dijo, para viajar tenés que vender un libro, es lo mejor que te puede pasar, porque te imprimís en cualquier lado. Entonces un riff del Piti Álvarez te llevó a... Un riff del Piti Álvarez me llevó a conocerte a vos, en realidad, porque todo esto, o sea, el hecho de que yo esté acá también tiene una directa relación con el tema de las balsas. Hacemos una pausa, ¿crees que vamos adentro? Bueno, seguimos en esta segunda mitad de la charla con Fede González, con Crónica de Balsas. Ya estamos inmersos en la casilla Bush, que nos está refugiando, se vino una lluvia tremenda. Pero eso no importa, vamos a seguir hablando. Estabas contándome el principio de... El principio de cómo arranqué a viajar. No, sí, ponele. Ya íbamos ingresando en el... Ya había dejado de viajar y estaba empezando a viajar de nuevo. Estabas en un punto de quiebre. Estaba asumiendo que iba a ser un viajero. Estaba asumiendo que mi vida iba a ser un viaje. Y entonces estabas en un momento en la ruta, adrenalina. ¿Y cómo se conecta tu viaje con la balsa, con el proyecto en sí? Bueno, porque sucede esto. Yo estaba tratando de crear una historia para poder escribir un libro, ¿no? Y así subvencionar un viaje. El tema es que nunca había construido una balsa en mi vida y yo decía, voy a construir una balsa para cruzar la Patagonia Argentina. El viaje que quería hacer, la travesía, era de 1254 kilómetros por el río Limay y el río Negro, sobre algo que yo no sabía hacer, y además el río yo no lo conocía. Yo solamente sabía que había 200 metros recto y después doblaba a la derecha. Había una montaña, a la izquierda. Había una montaña que te dejaba ver que había una curva del río, pero yo no sabía qué seguía después. Entonces nada, empezamos a construir la balsa, se empieza a generar mucha repercusión por el tema de que unas personas estaban construyendo una balsa con materiales reutilizados para cruzar la Patagonia Argentina, y empezamos a salir en la tele, en los diarios de Neuquén, de Río Negro, de Bariloche, de un par de Viedma, ¿viste? De un par de lados. ¿Y qué pasa eso? O sea, ¿qué produce eso? Que caiga Prefectura Naval. Cuando cae Prefectura Naval, ahí el campamento...
al campamento que nosotros teníamos. Hacía un mes y medio estábamos acampando en el río Ñiriguau, que era lo que te decía antes. Hacía un mes y medio que estábamos acampando ahí, construyendo esa balsa con cuchillos tramontina. Claro, sí. No teníamos nada, martillábamos con piedra. Era cualquiera. Cae, ve la balsa y dice, miren, disculpen chicos, pero ustedes con eso no van a ir a ningún lado. El prefecto, ¿viste? Y nos hace firmar unos papeles en donde decía que bajo ningún punto de vista, básicamente, nosotros teníamos autorización para hacer lo que queríamos hacer. Y que al día siguiente nos iban a ir a quitar la balsa, a las 12 del mediodía, ponele. Bueno, oficial, bueno, sí, ¿viste? Le decimos. Cuando se va, planeamos todo para que el día siguiente nos subamos a la balsa y nos escapemos, básicamente, ¿viste? De prefectura. Entonces, tipo 9 de la mañana, desarmamos el campamento que teníamos, nos subimos arriba de la balsa y nos dejamos llevar por el río Limay. Andamos 11 kilómetros, nos damos vuelta, chocamos unos árboles, nos damos vuelta, perdemos todas las cámaras que teníamos, todo lo que teníamos para documentar eso que nos permitiría escribir el libro, se pierde. Y ahí yo flasheando que Prefectura Naval nos estaba buscando, me voy para Brasil. En Brasil justo se estaba jugando el mundial, así que fue hermoso. Me terminé quedando ahí, me terminó encantando Brasil. Me alejé un poco de todo esto de los Andes que yo tenía y empecé a ver como otras partes de América, culturales de América en realidad, que siempre me interesaron mucho. Y nada, y ahí mi viaje como que se fue transformando un poco. Como Prefectura Naval no me dejó navegar en ese momento, ya estando en Brasil empiezo a pensar, ¿cómo puede ser? O sea, podemos ir a la luna, vamos al espacio, podemos hacer lo que quieran y no me dejan navegar en una balsa. Claro. ¿Sabes? ¿Viste cómo? No tiene lógica, claro, es insólito todo esto. Entonces agarro y digo, lo voy a transformar en proyecto de educación ambiental. Amigándome un poco yo con la educación, porque estaba peleado con la educación, no quería saber más nada con la educación. Y en un momento digo, bueno, tengo que tratar de vincular lo educativo con la aventura, para de este modo generar un proyecto que tenga una espalda por lo menos un poco más teórica en lo que yo quería hacer. Lo presento como un proyecto de educación ambiental y el siguiente paso al que voy es a la búsqueda de ingenieros navales que quieran participar del proyecto diseñando los planos y todas las cosas para cumplir los requisitos que Prefectura me había puesto, porque me dice, no podés navegar si no cumplís esto, ¿viste? Me da como un listado de 7 cosas. Por alguna razón, alguien comparte esto que yo estaba buscando ingeniero y llega a España. En España se da la casualidad de que había un centro de estudiantes, en realidad había un congreso de ingenieros navales, de estudiantes de ingeniería naval, en donde el presidente de todas las escuelas no tenía un proyecto para presentar en el congreso. Y iba a quedar muy mal, ¿viste? Si no lo presentaba. Entonces dice, Fede, acabamos de ver que estás buscando un ingeniero naval, mirá, nosotros necesitamos un proyecto con urgencia. Y vos ya lo tenés escrito, ¿qué te parece si nos prestás el proyecto? Entramos a votación, lo presentamos en el Congreso, entra a votación y si hay aprobación del resto de las escuelas, te apoyamos en lo que necesites. Y ahí nada, a él le sirvió porque no llegó al Congreso en blanco, sino que llegó con un proyecto, lo votaron, 5 de 7 escuelas deciden apoyarlo. Y ahí a los 15, 20 días me envían diferentes prototipos de balsas basados en las características del río Limay y el río Negro. Y nada, y con ello me mandan manuales de montaje, materiales a utilizar, cálculos de estabilidad, resistencia, un montón de cosas, qué materiales sí, qué materiales no, por qué estos materiales, por qué no estos materiales, ¿viste? Así. De la nada a la gloria. De la nada a la gloria. Entonces, eso fue en el 2015, ya. Ese mismo 2015 yo me vuelvo para Chile. En Chile construimos el primer prototipo solamente para saber si los planos que me habían mandado eran viables, estaban bien y si era fácil la construcción. La probamos en el Pacífico a la balsa, solamente la flotación, y vimos que flotaba bien. Entonces, ya viendo que eso iba bien, me voy para Bariloche de nuevo. Caigo a Prefectura Naval en el 2017. Porque me volví a Brasil a juntar plata trabajando como fotógrafo en los paseos de barco allá. Me vuelvo para Córdoba, de Córdoba voy a Bariloche, y en Bariloche, nada, caigo a Prefectura Naval. Caigo a Prefectura Naval así con la carpetita. Y el papel todo arrugado, roto, que me habían dado ellos en el 2013. Claro. Y le digo, les lo pongo así sobre la mesa y le digo, ya cumplí todos los requisitos que me habían pedido. Claro. Y el prefecto, Ángel Gómez se llamaba, que era el que me había hecho firmar, lo ve y dice, ¿vos sos el que estaba acampando en el Guinea en el 2017, 2014? Sí, le digo.
Y me dice, qué pesado. Dice, Claro. ¿qué haces acá? A ver qué tenés. Y me muestra y ¿viste? Se empieza a reír. Y me dice, bueno, ahora todos estos papeles tenés que certificarlos por un ingeniero naval que esté redequeado en Bariloche. Busco un ingeniero naval en Bariloche. El ingeniero naval de Bariloche me quería cobrar. Y como yo soy de la idea de que la educación ambiental debe ser gratuita, porque así tenemos la posibilidad de que se expanda más y que se desarrolle, no me servía que me cobren. Empiezo a buscar por otro lado y un ingeniero de Villa Langostura me dice, dale, me copa el proyecto, déjame revisarlo y te digo si lo podemos hacer. Lo ve que todo lo que mandaron de España está bien hecho, entonces certifica que los planos son correctos y ya de ahí pasamos directamente a la construcción de la balsa. La construcción de la balsa la terminamos de hacer en el kilómetro 20 de Bariloche. Llega el ingeniero naval de nuevo, la ve, la revisa y la autoriza como un prototipo. La autoriza como un prototipo para poder navegar los primeros 20 kilómetros del río Limay. Y eso sienta un antecedente porque se termina transformando en la primera balsa construida con materiales reutilizados a nivel mundial, de zarpado eso a nivel Mirá. mundial, que cuenta con certificaciones para poder navegar libremente. Es la primera que tiene ese tipo de certificaciones. Un logro. Sí, es un re logro porque... ¿Cuándo te enteraste vos de esa noticia, por ejemplo? No, lo supe siempre. ¿Lo subiste siempre? Lo supe siempre porque no había antecedentes. Claro. Había personas que habían construido una balsa, se habían boludeado, visto un rato en el río o en algún lado, pero nunca se había llegado al nivel de poder certificarlas. Y después, siguiendo con esta premisa de la educación ambiental, digamos, de promoverla, vas por diferentes pueblos que va atravesando el río Limay y también como que propones que ellos mismos tomen la idea y hagan su propia balsa. Puede ser que es así. Claro, la idea. sí, es algo así. Una vez que se certificaron las balsas, se navegaron los primeros, no los primeros 20 kilómetros, sino que terminamos navegando los primeros 50 kilómetros del río Limay durante todo un año, con la idea de ver cómo se comportaban los materiales que son reutilizados en diferentes condiciones climáticas, cómo se comportaban cuando el agua estaba muy fría, cuando chocaban con las piedras, cuando agarrábamos árboles, ¿viste? Y todas esas cosas. Y una vez que ya eso estuvo todo bien, iniciamos el armado de otra balsa, pero ya vinculando a las comunidades. Ya el proyecto ahí toma otra dimensión y lo que se busca hacer no es solamente navegar, sino que dar forma a una red de educación ambiental entre las comunidades aledañas al río Limay y al río Negro. La idea era que, siguiendo como una especie de postas con los residuos de un lugar, en este caso de Bariloche, que es donde se empieza a construir la siguiente, en Bariloche reutilizamos residuos, construimos una balsa con una junta de vecinos, que es la junta de vecinos del kilómetro 20 de Honorione. Con esa balsa navegamos los primeros 30 kilómetros del Limay, la dejamos en un pueblo que se llama Villa Yanquín. ¿Por qué la dejamos ahí? Porque no es un pueblo, es una villa, porque el comisionado dice, hey, nosotros queremos participar, armen una balsa acá también. Entonces navegamos hasta ahí con la de Bariloche, la dejamos, construimos otra con residuos de Villa Yanquín, con esa navegamos 300 kilómetros, 400 kilómetros hasta llegar a Plotier. En Plotier el intendente de Plotier, que hoy en día es un diputado nacional, me parece, Andrés Perezini, decide que ellos también quieren participar del proyecto, entonces nos dan más facilidades de las que nos habían dado antes para construir otra balsa nueva con los residuos de Plotier. Y está bueno porque a medida que se iban vinculando pueblos, iba creciendo como el proyecto, ¿no? Pero no creciendo en cuanto a que iban más personas detrás, sino que iba creciendo la forma de llegada. Entonces, claro, en un principio fue una junta de vecinos. En el segundo pueblo fue una comisión de fomento. En Plotier fueron 5 juntas de vecinos, porque el intendente dice, yo quiero que la hagamos, pero quiero que haya 5 partes diferentes de mi pueblo participando, ¿viste?, en la construcción. Entonces hicimos como toda la logística como para... que se va institucionalizando. Claro. Un flotador, por ejemplo, lo armamos en un barrio, otro flotador lo armamos en otro barrio, el piso lo armamos en otro barrio, el toldo en otro barrio y así. Y la jornada final fue en un camping donde finalmente pusimos la balsa para irnos y ahí llegaron un montón de personas, ¿viste? Y hacían música, llevaban comida, cocinábamos para todos, se quedaban ahí a la noche, hacíamos Como una minga. Era como una comunidad, Claro. sí, la comunidad de la balsa, era como que se iba formando la comunidad de la balsa. Y eso hacía que se vaya corriendo la voz después para los pueblos que estaban más abajo, que nos estaban esperando, y decían, nosotros sí queremos también.
Para lograr esa comunidad, la primera aproximación a los vecinos, ¿costó? ¿Era ir a tocar palmas? ¿Cómo fue esa? La primera, claro, la primera de todas, de partida uno tiene que entender que llega un chabón a un lugar donde no te conoce nadie que viene navegando en una balsa. Sí. Viene navegando en una balsa ya con residuos y que te dice, no, estoy construyendo una balsa con residuos para navegar. La gente tiende a no creer la situación, y menos si vos vivís en el lugar porque sabés cómo es el río, sabés que es muy grande, la gente se muere en el río. Y hay muchas personas que flashan lo de las balsas, pero nadie lo había hecho todavía. Entonces... ¿Qué seguridad tiene la balsa? No, son seguras. Vos podés chocar, podés hacer lo que quieras y a la balsa no le pasa nada. No le pasa absolutamente nada. Porque es una estructura muy rígida y muy sólida. Si bien las partes están todas ensambladas unas con otras, están también ensambladas que se puede dar vuelta, ¿viste? Se puede dar vuelta por alguna situación, de hecho se nos dio vuelta una. Pero nada, vos después la das vuelta de nuevo y te subís y estás otra vez en un lugar firme. No hay inseguridades en ese sentido. Obviamente que siempre tenés el peligro de caerte al agua del mismo modo que te puedes caer de un catamarán. Claro. En ese sentido es lo mismo. ¿Y qué las primeras sensaciones tuyas, digamos, al ver que se está concretando la balsa? ¿Qué es lo que mirabas? ¿Qué es lo que veías desde la balsa? Yo siempre tuve muchas expectativas y como que siempre supe qué era lo que se iba a conseguir con cada etapa del proyecto. Lo primero que hicimos en el 2014, como te comentaba antes, fue armar la balsa. Y mientras viajábamos a Bariloche yo pensaba, esta historia va a tener mucha repercusión. Porque a mí lo que me interesaba era que la historia sea llamativa. De partida la historia que yo quería para el libro tenía que ser llamativa, porque el libro después se tenía que vender bajo la premisa de la historia. Claro. Entonces tenía que ser persuasiva. Y los medidores que yo tenía eran justamente los medios de comunicación. Yo decía, si yo hago esto y no convoco a ningún medio de comunicación, y el medio de comunicación viene directamente, significa que es una historia atractiva. Porque si no, al medio de comunicación ni le va a interesar pasar este contenido en su canal. Y como ellos trabajan con rating y todas estas cosas, dije, bueno, es llamativo. Cuando vienen la primera vez en el 2014 a Bariloche a hacernos las entrevistas, yo dije, bueno, se cumplió como la parte de la persuasión, es una historia persuasiva. Eso fue lo primero. Nada, y medio como que fue siempre siendo de ese modo. Después, cuando iniciamos ya la navegación para llegar a los pueblos, la primera bajada, que es la única que terminamos haciendo, porque vino la pandemia, la primera bajada yo la quería hacer no con el fin de llegar directamente a esta Viedma, porque ya como que mis ideas eran otras, pero sí quería bajar para demostrar la viabilidad del proyecto, demostrar que construíamos una balsa y que con esa balsa íbamos a llegar a otro lado. No es que nos íbamos a quedar al medio, por ejemplo, o que íbamos a dejar esperando a personas, o que nos íbamos a comprometer con algo que no íbamos a poder hacer. Entonces, cuando vamos navegando, que se van sumando los pueblos para toda esta primera bajada, que era la de demostración de que era viable, medio como que yo esperaba ese resultado. El tema es que yo no había contemplado el dinero. Y nosotros para hacer toda esta travesía teníamos que tener un vehículo. En ese tiempo había comprado una Traffic, yo, que nos iba haciendo un seguimiento por tierra, y cada 60 kilómetros, 20, 40, 100 kilómetros nos íbamos encontrando y ahí armábamos campamentos. Este vehículo en un momento se rompe y solamente el arreglo del auto ya nos generaba un gasto que era imposible de conseguirlo. Ni siquiera lo podía negociar porque yo no sabía negociar con los municipios en ese momento. No podía, no entendía bien cuál era la dinámica de las negociaciones y todas estas cosas, entonces no podía hacerlo. Claro. Sí, cuesta. Claro, pero bueno, esas fueron como los objetivos las cosas que yo iba visualizando a medida que iba en la balsa. Después, cuando pasaba por lugares donde habíamos tenido accidentes antes, ¿viste? Iba con el nerviosismo de, oye, acá tuvimos el accidente, la puta madre, ¿viste? Y lo pasábamos y era como la satisfacción de haber pasado por un obstáculo que antes había sido un impedimento. Claro. Esos eran como los objetivos, las cosas. Y después de ahí pasa la pandemia y... Bueno, viene la pandemia. A ver, esto es así, nosotros navegamos el río Limay y el río Negro y yo me voy para Chile. En Chile construyo otra balsa, que fue una balsa distinta porque no fue una balsa hecha para navegar, sino que fue una balsa que trató de ser utilizada como medio recreativo.
pero ya teniendo la experiencia de que lo importante era tratar de vincularse con la mayor cantidad de organizaciones, fundaciones o lo que sea de los lugares para justamente hacerlos partícipes y generar esta comunidad, que era lo que veníamos formando antes. Entonces ahí en Chile nos juntamos con un club que se llama Maya Cook, con la marca CQBO que es Coquimbo, una biblioteca popular autogestionada de un chico que la tiene en una cueva en una montaña hermosa, biblioteca Hugo Lector, un montón de cosas que ahora no me estoy acordando, un montón de personas y ONG que hoy no me estoy acordando, o las limpias también, que se encargan de la limpieza de los océanos a través de el surf, es muy bueno lo que hacen ellos. Bueno, y allá construimos una balsa y la utilizamos como escenario flotante, como vinculador con el medio, como recreación, como apoyo en la limpieza submarina, nada, como un montón de cosas. Esa balsa después se la termina quedando a la biblioteca Hugo Lector, en el Valle de Leyes. Después de eso me vuelvo para Bariloche, con la intención de volver a hacer la bajada por el río Limay, pero ya con el antecedente anterior. Entonces era más fácil vincularme con los pueblos. Empiezo como a charlar con los pueblos que están aledaños al río Limay, al río Negro. Empiezo como a cerrar algunos lugares ya por los cuales sí o sí teníamos que pasar. Y viene la pandemia. Cuando viene la pandemia, nada, se cierra básicamente todo. Yo medio como que dejo de lado un poco el tema del río Limay y el río Negro, porque desde mi lado de la aventura ya no me parecía tan atractiva la idea, porque yo lo había hecho. Claro. Pero sí, desde el punto de vista del crecimiento del proyecto hubiese sido muy bueno que lo haga, porque realmente hubiese estado muy bueno, hubiese sido la conclusión de un proyecto muy grande que tenía en ese momento. Pero yo ya tenía ganas de hacer otras cosas y nada, me vine acá para Ushuaia porque empiezo a sentir como mucho misticismo con el canal Beagle. Seguimos la charla en vivo, no estamos en vivo pero no en vivo. Solo estamos vivos. Sería un falso vivo, solamente estamos vivos. Estamos desde la casilla Ush, un espacio refugio para compartir, para charlar amenamente con Fede, que nos comentaba su trayecto ya hacia estas tierras, hacia Ushuaia, porque estaba sintiendo una conexión con el canal Vivo. Claro. Sí. ¿Qué es lo que te llamaba la atención? ¿Qué es lo que en base también sucede lo siguiente, a mí me habían dicho que venga a Ushuaia y yo siempre decía, nada, que voy a ir a Ushuaia, ¿viste? Yo pensaba que Ushuaia era como la Pampa. Mira. Así, era como así liso y piedra y yuyo amarillo. Mira. Eso pensaba que era. No quise ver fotos de Ushuaia antes de venir porque quería llevarme la sorpresa y dije, bueno, yo estoy yendo al canal, lo demás no me importa, ¿viste? Claro. Y nada, cuando me pongo a leer historia de acá, porque como te comentaba antes, yo tengo mucha afinidad con el tema cultural de los lugares y las culturas precolombinas, me pongo a ver el tema de los yámanas y digo, no, alto flash, los yámanas. ¿Cómo puede ser que hasta hace 100 años estaban caminando desnudos acá, viste, navegando con sus canoas, viviendo ahí con el fueguito? Nada, empiezo a flashear con eso y cada vez como que lo voy sintiendo más internamente a ese fuego interior que te hace moverte y termino viniendo para acá. Eso es lo que me llamó mucho la atención, el misticismo que me generaba que hubo personas viviendo acá del modo en el cual lo estuvieron haciendo. Y además la cercanía con la Antártida. Me acuerdo que en un momento también flasheé la cercanía, o el punto más próximo a la cercanía del eje de la Tierra, ¿viste? No sé, como que empecé a flashear un montón de cosas por ese lado que hicieron que finalmente venga. Y en base a ese flash, ¿también venís con el proyecto de balsas o después lo volviste a retomar acá cuando llegaste? El proyecto de las balsas fue un proyecto B, en realidad, claro. Porque yo vine primero a otras cosas a Ushuaia, pero mientras todo eso se desarrollaba o se daba o no se daba, fui haciendo lo de las balsas porque era lo que me mantenía ocupado. Claro. Y ahí, bueno, lo pudiste lograr, que estuviste iniciando en lo que es el Parque Yatana.
Sí, sí, sí. Sí, hacer, pasa lo siguiente, hacer el proyecto de las balsas es más complicado de lo que parece, en realidad, porque uno dice, ah, bueno, pero es construir una balsa y tenerlo en el canal, sí, pero hay que pensar que yo soy autogestivo. Entonces, a mí no me dan plata para hacer los proyectos, sino que yo soy el encargado de juntar la plata para hacer un proyecto. Y para mí hacer un proyecto significa mudarme de ciudad, alquilar una casa, hacer vida en ese otro lugar, conseguir la forma de gestionarme, vincularme con las personas. Yo llegué a Ushuaia y no conocía a nadie y tuve que ir golpeando puertas. Y en un momento llego a Yatana. Cuando llego a Yatana hablo con Mónica Alvarado, que me encanta Mónica, me parece como muy zarpado todo lo que ella hace y la admiro mucho a Mónica. A pesar de que lo que nosotros hicimos juntos medio como que no terminó bien, porque los tiempos que yo manejo son tiempos totalmente distintos al tiempo de los demás. Nada, siento como mucho cariño por Mónica. Ella fue la que me prestó el espacio de Yatana para que al principio iniciemos el armado de lo que era el prototipo de la balsa de acá. La balsa que nosotros armamos después en Puerto Piratas, allá cerca de Almanza, fue un prototipo porque fue distinta a la balsa que ya veníamos construyendo antes con los planos que nos habían enviado desde España. Claro, cambia todo. Cambia todo totalmente y eso hace que también se retrasen los tiempos, ¿viste? Como que pasan un montón de cosas. Bueno, volviendo al tema de la administración y todo esto. Yo para hacer un proyecto tengo que mudarme de lugar, golpear puertas, vincularme con personas, esperar que se me vayan abriendo puertas, pagar plata. Yo no sé, es mucho laburo para mí construir una balsa. Entonces, por ahí, nosotros hace 2 años hicimos el prototipo en el canal. Y la probamos y pusimos un músico arriba, todo bien. Un fuego arriba de la balsa, un fogón, son más o menos las cosas que yo quiero hacer todavía en el canal, pero todo eso fue un prototipo. Hoy en día, por ejemplo, yo sé que ese tipo de balsa que yo quería construir no la puedo hacer, porque es no es inestable, pero requiere de quizás más detalles técnicos que yo en este momento no soy capaz de cumplir. Entonces tengo que volver al prototipo anterior, que es el de los neumáticos que utilizamos para navegar. Nada, y eso es lo que recién va a suceder este verano, por él. Claro. Volviendo al tema de armar un fuego arriba de la balsa, eso te retrotrae un poco al misticismo también yagán. Sí, sí, claro, porque los yaganes o los yámanas prácticamente estaban todo el tiempo en el agua con fuego encendido. Y yo quería volver a encender un fuego en el canal después de tantos años que ya no se hace. De algún modo, como para volver a encender esos fuegos que nosotros con nuestro proceso de transculturación fuimos como apagando, porque nosotros fuimos apagando esos fuegos. Lastimosamente eso nos trae la pérdida de la cultura de ellos, que es lo que estamos viendo hoy, por ejemplo. ¿Tuviste la posibilidad de tener contacto, por ejemplo, con representantes de la cultura yagán que hoy en día están...? No, lo busqué, pero lo busqué muy por encima, porque mi primer objetivo... A ver, esto es así, después de lo que pasó con Mónica Alvarado, que yo a Mónica le dije, quiero construir una balsa, voy a hacer el proyecto. O sea, yo a Mónica le conté el proyecto y le dije, quiero que vos estés haciendo específicamente esta parte, le digo, que era la parte de la decoración y la identidad. Yo quería que uno vea la balsa y vea una identidad, no vea los residuos, sino que veas otra cosa. Un artefacto artístico, ¿entendés? Claro. Y quería que eso tenga la mano de Mónica.
Pero como mis tiempos son distintos, a Mónica se le fue dilatando todo esto, dilatando, y en un momento me dijo, Fede, ya está, porque yo no puedo quedarme esperando que vos me digas cuándo sí y cuándo no, porque tengo mis cosas también. Entonces, como me pasó eso con Mónica, no quise meterme con los representantes de los pueblos originarios acá, porque sentía que me podía llegar a pasar lo mismo. Claro. Entonces preferí como no hacerlo. Y seguramente cuando ya la balsa esté armada este verano y sea todo diferente, sí, lo puedo llegar a hacer. Me hubiese gustado hablar con Cristina Calderón. Claro. Pero bueno, yo no era nadie en ese momento como para que Cristina Calderón me hable a mí. Entonces era distinto. Bueno, y ahora después tenés proyectado para este verano y después retomás en algún momento la idea de África. Sí, pero sí, porque es como te decía antes, lo que yo quiero hacer de mi vida, yo quiero que mi vida sea un viaje. Yo voy a viajar toda mi vida. Por ahí voy a estar un tiempo en un lugar, otro tiempo en otro lugar, pero... Estábamos hablando un poco de jugar, de viajar, bueno, vos planeás vivir viajando. Lo que te preguntaba hace un ratito es si vos te tomás la vida como un reciclaje, digamos. Y como un reciclaje de ideas, pues. Claro, un reciclaje de ideas. De anécdotas. Y esas anécdotas medio como que te van abriendo el camino para el futuro. El futuro. Y bueno, recién me comentabas que que por ahí tuviste una muy buena anécdota, digamos, dentro del río Limay en los atardeceres. Sí. Uno pensaba quizás buscando el lado místico, pero también tenía un lado, digamos, de inseguridad, por así decirlo, tratando de escapar, digamos, de los ojos de prefectura, de parques nacionales, por eso de noche. Yo te preguntaba por qué, digamos, navegabas de noche. Tiene sus dos razones, digamos. Claro, una de las razones era, claro, escapar de los ojos de la prefectura. Y la otra, pero en realidad yo en ese momento ya tenía los permisos para navegar. Lo que no podía hacer era navegar de noche. Claro. Pero yo quería navegar de noche porque quería tener como la instancia de navegar de noche, solo eso. ¿Y qué era? Y te llevaste una gran sorpresa navegando con un amigo tuyo. Claro, íbamos navegando con el Indio Ciar, un compañero de piletas del Nahuel ahí en Bariloche. Porque estábamos navegando en una zona del río Limay que está planchada el agua, rodeado de piedras altas, viste, montañas, en un sector que se llama el Valle Encantado, imagínate ya el nombre que tiene. Y la noche estaba estrellada, entonces nosotros veíamos muchas estrellas en el cielo y todas esas estrellas reflejadas en el agua. Y era zarpado porque vos te parabas en la balsa y veías estrellas en el agua y estrellas en el cielo. Y era como estar navegando en el cielo, fue tremendo. A mí me pareció, en la frontera de Villa Langostura, lo mismo. Yo estaba encerrado en una carpa. En el lago. Claro, en la frontera, justo Sí. en el lago. Y también el cielo fue uno de los cielos que más me impactó en cuanto a lo vi, de lo brillante de las estrellas, de lo cerca que se veía. Yo me acuerdo que estábamos escuchando música, comiendo adentro de una carpa, éramos 4, y cuando salís de la carpa te asombra lo impactante eso de tener las estrellas encima. Sí. Así que me imagino lo que debe ser en el espejo. Sí, después una vez en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, también estábamos acampando una noche. Teníamos mucho frío, frío extremo, mayor frío que pasé en mi vida. Hacía tanto frío que en un momento sentimos que se aproximaba un camión, que se prendía un camión en realidad, y salimos de la carpa rápido y desarmamos todo y le dijimos que por favor nos saque de ahí porque posta que no podíamos vivir, no podíamos pasar la noche, estábamos muy mal. Y mientras desarmábamos la carpa veíamos el cielo y también era como estar en una cúpula de estrellas. Que no lo vi nunca. En Brasil también una vez muchísimas estrellas. Y bueno, eso en base a una pregunta que te había dicho, que un lugar que te voló la mente y un lugar que deseas conocer, una ruta que te llame, que decís, esta sí o sí la voy a encarar. El Valle del Rift, que era lo que te comentaba antes de Lucy, y el Amazonas. Yo quiero llegar al Amazonas, adentrarme en el Amazonas y caminar descalzo, ponerle en el Amazonas y en un momento hacer como que se llene de aire puro, así de selva, de pulmón del mundo, mi cuerpo. Estábamos haciendo como un ping-pong, un lugar, bueno, estábamos en África, comenzaba un viaje, ¿qué canción ponés? La de Lito Nevia. Dicen que viajando se fortalece el corazón. Solo se trata de vivir.
cada vez que hacen una entrevista ponen esa canción. Y me preguntan si hice lo de las balsas por el tema. Yo digo, no, de hecho conocí el tema después de las balsas. A mí me hartaron. ¿Y las crónicas las vas haciendo? Las crónicas es la parte escrita y la parte audiovisual de todo eso. Y bueno, sí, tengo mucho escrito y tengo mucho material audiovisual, pero el tema es que el proyecto es un proyecto tan grande, que esto es lo que yo te decía antes, de que las personas creen que es llegar, armar una balsa y listo. Pero el proyecto es tan grande y abarca como tantas cosas, y yo durante tanto tiempo me estuve encargando solo de todo eso, que muchas cosas están inconclusas. Por ejemplo, el tema de las crónicas escritas tiene un escrito aproximadamente de lo que serían 5 años. Lo que serían 5 años, desde el 2013 hasta el 2019, que es cuando iniciaron las navegaciones. Pero, paradójicamente, la parte de las navegaciones, que es la parte más entretenida, no está escrito todavía. Y yo después no lo retomé porque ya, qué sé yo, tantas cosas que le vas dejando de lado algunas, ¿viste? El tema del material audiovisual, que también es otra parte de la crónica. Tengo mucho material por editar y algunos los edito, así, videos cortitos que son los que publico en el Instagram, pero no lo estoy haciendo del modo en el cual me gustaría hacerlo. A mí me gustaría hacer una especie de documental, ¿viste? O algo así, de 10, 15 minutos quizás, pero no lo estoy haciendo porque no encuentro el lineamiento correcto, ni tampoco tengo como la teoría para poder hacer una buena producción. Sí, cuesta, son proyectos que cuestan, imagínate el mío que es mucho más, es un poco más simple, a mí me costó un montón encontrar, digamos, posicionar cada cosa en su lugar. Claro, es un montón. Tantas fotos por acá, entrevistas que tenía de allá, y posicionarlo todo te lleva tiempo, cráneo, todo, y... Claro, cráneo. Y va pasando el tiempo y va pasando la vida también, porque uno no vive de esto, Claro, por lo menos yo, digamos. Claro, de partida no podés ponerte a escribir sin tener motivación de escribir en ese momento. No podés ponerte a editar un video sin tener la creatividad a disposición en ese momento. No podés tampoco ponerte a hacer una producción audiovisual si no tenés el conocimiento de tomas o de diálogos, ¿viste? De todas esas cosas. Y yo cometí el error de querer hacer todo yo, entonces hoy me pasa que tengo un montón de videos, pero es muy difícil encajarlos en una historia, en la historia que yo quiero contar, porque por ahí podría ser mucho más rico todo si hubiese tenido a alguien que sí sabe del tema y que me diga, no, esto es así, estas tomas vamos a hacer, vamos a hablar esto y vamos a mostrar esto. En cambio yo iba mostrando cuando íbamos navegando en la balsa, cuando, qué sé yo, cosas que están buenas para el que no lo hizo, pero para mí que lo hice, digo, yo debería haber filmado otras cosas, no esto. Claro. Eso. Bueno, un aprendizaje. Sí, un aprendizaje. Bueno, estamos cerrando ya la charla, una nueva en la historia del camino, junto a Federico González, Fede, de Crónica de Balsas, que nos contó todo su proyecto ambiental, educativo, con muchas anécdotas, con mucho aprendizaje, con mucha sabiduría. Y para agradecerle tu tiempo, Fede, unas fotos para vos, para que tengas. ¿La sacaste vos? Sí, sí. Eso es particularmente, eso es Ancud. ¿Ancud en Chiloé? Sí. Ah, estoy en Ancud. En Ancud acampé con un chabón, conocí un chabón en realidad que estaba disfrazado de vaca. Le habían robado, era un actor, le habían robado, él llevaba 2 mochilas, mira, y le habían robado una de las mochilas donde tenía su ropa y le habían dejado la otra que estaba llena de disfraces. No, qué malas. Mirá esto, qué bueno. Estás limpiando la isla. Limpiando la isla, sí. Ah, vos fuiste también, me habías dicho. Se realizó una jornada de limpieza de las islas de acá de la costa del Beagle, donde se reunió más de 200 kilos de basura, ¿sabías? Sí, qué linda foto. ¿Y esto de dónde? Esto es del refugio de ahí. No es Kosovo. Me sale Kosovo, no sé por qué. ¿El refugio de una de las islas? Sí, el que está. ¿El que hizo Mónica? Mónica intervino en una isla. No sabría decirte si lo hizo Mónica o no. No, ¿Cómo se llama? No es Kosovo. Carelo, de Carelo. Carelo. Sí, ahí. De Carelo. Ahí es. Un regalo. Qué lindo, muchas gracias. Muy lindo todo. Muchas gracias por participar y bueno, ya está llegando
todo el material lo vas a poder mirar por la historia del camino.com.ar y por todas las redes sociales y también seguir los siguientes emprendimientos que van a estar en Crónicas de Balsa. Muchas gracias. Muchas gracias. No, Hasta la próxima vez.